Hola, bienvenidos a este espacio de videoconferencias en materia de prevención de lavado de activos contra el financiamiento del terrorismo. Mi nombre es Iliana Meléndez. En el día de hoy vamos a hablar de manuales de cumplimiento en el sector asegurador. Este tema ha sido gracias a la señora Cándida Lebrón, que es corredora de seguros y nos solicitó este tema para la videoconferencia. Les recuerdo que ustedes también pueden hacer lo mismo. Nosotros estamos semanalmente colocando en mis redes sociales un post para que ustedes allí coloquen tres personas que les interese el tema de lavado de activos y allí mismo coloquen el tema que ustedes quieren abordar, el tema que sea más votado. En ese post, pues obviamente lo vamos a decir para el lunes siguiente que se haga la videoconferencia y de esa manera, pues entonces los temas sean mucho más participativos y los que se toquen sean los que realmente tienen más importancia para el sector. Sin más preámbulo, vamos a comenzar sobre los manuales de cumplimiento. El objetivo principal que queremos en esta videoconferencia es que se puede separar lo que es un programa de un manual, porque vemos mucho en la práctica que hay confusión en dicha materia. Para eso vamos a tener diferenciaciones conceptuales, vamos a establecer los objetivos que va a tener los manuales y los programas, los requisitos mínimos que deben de tener y prácticamente su estructura. Vamos a comenzar con una reflexión inicial que dice: al memorizar algo aumentamos el desorden del universo. Esto lo dijo Stephen Hawking y lo traje a colación porque pasa mucho que la gente dice: no, yo tengo todo perfectamente esquematizado en mi cerebro. Yo organizo todo, hago todo con el cumplimiento que me están diciendo mis supervisores, pero no lo anota. O si lo anota, no lo anota adaptado o no lo escribe de manera adaptada a lo que realmente es su realidad y estructurado de una manera que realmente le facilite su trabajo y a la hora de una supervisión sea y cumpla con todos los requisitos legales. Entonces, por eso es sumamente importante que dejemos de memorizar para no fomentar el tema del desorden dentro de su organización. Asimismo, les traigo con el tema del COVID una noticia que una de las cosas que siempre he sugerido en las videoconferencias es que estemos bien actualizados, leyendo la prensa, viendo para ver qué es lo que están haciendo las personas en la calle y qué delitos se están cometiendo, porque todo está surgiendo de manera muy simultánea, o sea, muy espontánea. Entonces, uno de los delitos emergentes, uno de los riesgos emergentes que hablaba la Gafi, es que hay personas que se están haciendo pasar por funcionarios del gobierno y justamente apareció una noticia de la Dirección Nacional de Control de Drogas, donde establecía donde pudieron capturar a unos miembros que se estaban haciendo pasar por unos miembros de la dirección. Entonces allí están los nombres. Es siempre muy bueno que ustedes revisen a ver si esas personas están dentro de sus clientes y de esa manera ustedes puedan ir revisando para ver si le hicieron la debida diligencia o hicieron todos los requisitos o esa persona tiene el expediente completo. Recuerden que en materia de los sujetos obligados, la principal característica en materia de incumplimiento es el normativo. Si usted incumple normativamente, entonces usted va a tener responsabilidad administrativa y penal. Entonces, pasamos un poco a los niveles de la planificación. Es muy importante entender qué es un programa y qué es un manual, porque la gente tiende a confundirla. A pesar de que hay muchas personas que lo tienen escrito compaginadamente, porque obviamente su estructura lo permite, no es lo mismo. Entonces, en la planificación, acá está en los niveles de planificación. Primero hay políticas, hay un plan, hay programas, hay proyectos, hay actividades y hay tareas. Cuando la ley habla de programas, ahí ustedes lo ven en el nivel de la planificación en donde está ubicado los programas de cumplimiento. Obviamente, como la ley se dirige a sujetos obligados que tienen
una estructura bien compleja y bien complicada, como por ejemplo los bancos, las aseguradoras, el esquema de valores. Entonces, esa gente maneja muchísimo dinero y aparte su estructura es muy compleja. Obviamente, en su organización ellos tienen que establecer programas. Sin embargo, el manual está o se puede considerar dentro de los niveles de la planificación como una actividad, porque los manuales lo que buscan principalmente es plasmar procedimientos. Aquí vemos un poco las diferencias conceptuales que hay entre uno y otro. Por ejemplo, en el programa se espera un resultado que implica un cambio con respecto a una situación actual, es decir, tengo riesgos en tema de lavado de activos, entonces en este punto me encuentro, voy a hacer una cantidad de actividades y procesos para mitigar el riesgo de evitar que pase. Sin embargo, el manual lo que hace es indicar la manera como lo tiene que hacer, escribir el procedimiento, los formularios y toda la cantidad de cosas que usted va a hacer para poder mitigar el riesgo, es escribirlo. El programa también es escrito, pero tiene objetivos totalmente diferentes. Acá les traje un poco cómo se ve un programa, ya que, por ejemplo, a nivel del gobierno, el presupuesto de la nación, la técnica presupuestaria manejada es la de programas. Entonces, aquí ustedes van a ver un poco cómo se maneja el programa general del presupuesto y en función a eso ustedes vean dónde está ubicado cada una de las cosas. Por ejemplo, vamos a poner hacia atrás, está arriba el Plan Operativo Anual 2019, tiene unos ejes estratégicos que es el fortalecimiento institucional y hay objetivos estratégicos que es fortalecer la capacidad de instituciones mediante la implementación de una gestión de resultados. Entonces encontramos que dentro de esos objetivos hay un programa específico. Ese programa, que es en este caso el desarrollo organizacional, tiene un resultado esperado que es estandarizada y normada la gestión institucional. Eso es lo que ellos esperan lograr con ese programa. Entonces, para eso ellos establecen productos, indicadores, líneas, metas, módulos, responsables, hacen actividades y también hay un cronograma. Dentro de ese programa, ellos, por ejemplo, que se coloca acá, tienen que hacer la elaboración de un manual de compensación y beneficios al personal. Ellos entienden que haciendo ese manual específicamente, pues ayudan a la realización del objetivo. Entonces, allí vemos, obviamente, cómo el tema en la elaboración de programas, una de las actividades puede ser un manual. Sin embargo, usted, que es un sujeto obligado, esto está muy direccionado a los corredores que son pequeños, que es muy importante que entiendan una diferencia entre una cosa y la otra. La mayoría tiene el manual y el programa en un mismo documento. Usted revise si en su manual y que le está sirviendo incluso como un programa de cumplimiento, usted va a responder estas preguntas. Estas preguntas se sacaron del señor Ezequiel Ander-Ed. Él ha sido consultor en Naciones Unidas en materia de planificación nacional y local e igualmente de la UNESCO. Él maneja mucho el tema de programas y todo el tema de la planificación y la metodología. Entonces, en esa dirección, él dice que un programa tiene que responder las siguientes preguntas básicas. Si no las responde, entonces no es considerado un programa. Obviamente, el programa se tiene que ajustar y todas estas preguntas están muy direccionadas a esos requisitos que le está estableciendo la ley y la norma en materia de lo que debe cumplir los programas, que son los códigos de conducta, que son las políticas y procedimientos de prevención. Entonces, todas esas políticas y procedimientos y todos esos códigos de conducta y toda esa información tienen que responder todas estas preguntas. Las primeras tres son ¿qué? ¿Qué quiere hacer? La naturaleza del programa, el tipo de actividades que va a realizar, ¿por qué lo va a hacer?
la naturaleza del programa y los problemas que se suscitan en la práctica. Usted puede decir, bueno, mire, resulta que mis clientes principalmente son en el sector salud o en el sector de bienes, entonces ese es alto riesgo, por cuanto la gente está comprando mucho, se está manejando el tema del efectivo. Entonces allí usted plantea toda la problemática que se le genera cuando usted está realizando su labor. ¿Para qué? ¿Para qué usted va a hacer ese programa? O sea, ¿cuál es el objetivo del programa? Sin duda es mitigar el riesgo mitigar el riesgo en cuanto a la prevención, en cuanto al lavado de activos, perdón. Asimismo, usted tiene que en esa elaboración del programa debe responderle cuánto se va a hacer, o sea, expresando los objetivos de manera cuantitativa y en metas, para que uno pueda hacer indicadores de gestión y saber si usted realmente está cumpliendo o no lo que está establecido en el programa. ¿Cómo lo va a hacer? Las actividades, las tareas, las medidas que se van a tomar a cabo para llevar a cabo el programa. ¿En dónde lo va a realizar? En la parte a nivel de estructura física y geográfica. ¿Cuándo lo va a llevar a cabo? ¿Cada cuánto lo va a hacer? Igualmente, ¿a quiénes va dirigido los destinatarios? ¿Y con qué propósito se va a hacer? ¿Qué recursos materiales va a utilizar? ¿Y quiénes serán los responsables de llevar a cabo ese programa? Entonces vemos que esto es un programa en el Plan Operativo Anual de la Nación. Esto lo traje como ejemplo, obviamente, para que ustedes pudieran graficar lo que tiene que tener un programa. Obviamente no es igual en materia de lo que ustedes tienen. Más adelante vamos a ver uno como tal. Esto es prácticamente para que ustedes puedan identificar de manera esquematizada y se les haga más fácil diferenciar una cosa con la otra. Entonces, como les comenté, los programas son algo que espero un resultado. Estoy en el punto A y quiero llegar al punto B. Mientras que un manual dice cómo voy a llegar desde el punto A al punto B y lo voy a escribir para que quede totalmente estandarizado. Una de las diferencias también legales que se encuentran es que, por ejemplo, a lo largo de todas las infracciones que tiene la ley, hablan sobre aquellos incumplimientos al programa, pero específicamente en una de las infracciones administrativas graves del artículo 70 está el incumplimiento de poder aprobar y mantener a disposición del supervisor un manual. Entonces, por allí es obligatorio que usted tenga escrito toda la información. Es importante que usted tenga siempre claro que los manuales normalmente se utilizan para establecer procedimientos y un programa va mucho más allá. Aquí traje un ejercicio referencial, lo saqué un poco de las normas que establecen la prevención del lavado de activos en el sector asegurador. Las normas que están vigentes son las que son, ustedes tienen que verificar si las normas que ustedes tienen son las de noviembre 2017, que son las que están ajustadas con la ley 155-17. Es sumamente importante que ustedes verifiquen esa información, la van a poder identificar al final de la normativa, porque hay unas que están corriendo en febrero, que son las que estaban en la ley, bajo la antigua ley, y las de noviembre son las que se ajustan y están actuales, y de hecho son las que están vigentes. Es sumamente importante que ustedes verifiquen eso en las normas que están manejando. Yo traje acá un formato o un modelo que pudiera ser adecuado como un manual y como un programa. Esto es dirigido principalmente a corredores que tienen menos de 3 personas en su nómina y que no son procesos tan complejos, tan complicados, para que no se le haga costoso que hacer un programa, hacer manuales, cómo se hacen esto, y usted pueda entender qué función cumple una y otra cosa. Y de esta manera, con este pequeño documento, que obviamente estoy colocando allí, se tiene que adecuar a su organización, a su estructura, a sus recursos y a la complejidad de las operaciones que usted tiene. Obviamente que hay cosas que están de más o que están de menos y que están clasificadas de acuerdo
a lo que yo entiendo, pero no necesariamente esta clasificación es la que le compete a usted. Es muy importante que cuando usted vaya a hacer su programa y que incluya los manuales, usted lo adapte a lo que es su realidad, a lo que es su organización y su estructura, porque a la hora de que su órgano supervisor haga una inspección, que la tiene que hacer periódicamente, entonces no le vaya a pedir a usted un formulario o algo que usted copió pensando que era mejor y resulta que usted no lo está haciendo en la práctica. Una de las cosas que tiene que hacer, por ejemplo, normalmente usted establece una portada, un índice, las introducciones de las introducción, generalidades. Esto es lo que está en rojo. Son cosas que competen a un programa. Lo que está en negro es lo que normalmente se puede colocar en el manual, que no hay ningún problema. Pero si usted aparte del manual le agrega las cositas o las coletillas que están en rojo, ya usted también tiene ahí mismo su programa de cumplimiento. Usted, por ejemplo, tiene que establecer los objetivos específicos y generales del manual o del programa en este caso, el ámbito de aplicación, la descripción general de la empresa, la estructura organizativa. Allí usted coloca los diferentes departamentos que tiene. Si, por ejemplo, tiene la gerencia general, una gerencia de riesgo, una gerencia de reclamos, otra gerencia de atención al cliente. Ojo, si usted es uno y tiene un asistente, la asistente forma parte de en la estructura organizativa de la parte gerencial y ya. No tiene que aperturar un módulo diferente porque obviamente es su asistente, no hace a pesar de que hace todo lo demás, ella le asiste a la unidad orgánica como tal. Entonces, asimismo, usted tiene que establecer cuáles son los órganos de cumplimiento, el oficial de cumplimiento, establecer los criterios de selección, las funciones, la composición. También es sumamente importante que si usted no tiene un comité de cumplimiento porque no le aplica a las personas físicas, pues obviamente usted eso lo deja en blanco, lo elimina porque no le aplica. Aquí está todo en rojo lo que es el tema de la evaluación del riesgo. Por ejemplo, usted tiene que hacer una identificación, una medición y control, un monitoreo y mitigación del riesgo. Entonces usted allí establece cuáles son los tipos de clientes, de sus clientes, no de los clientes en general, porque no tiene ningún sentido que usted le copie a los demás. Es decir, que usted hable de pólizas de seguro de carros cuando usted lo único que vende y se enfoca es en seguro de inmuebles. Entonces, se tiene que enfocar específicamente en sus clientes. Entonces, allí usted habla un poco cómo va a ser la medición, los reportes. Tiene que ser algo sencillo, no tiene que ser algo complejo. Lo importante es que lo establezca allí en su manual. Igualmente, las políticas de conozca a sus stakeholders. Entonces, a nivel de las políticas de conozca a sus stakeholders, ¿qué son los stakeholders? Ellos son todas aquellas personas con las que usted interactúa, entiéndase, los clientes, los suplidores, incluso los empleados, el gobierno. Claro, obviamente al gobierno no hay que hacerle la debida diligencia, a menos que sea un PEPS, pero a nivel de organización como tal me refiero. Allí usted habla y discrimina cuáles son qué hace cada uno, cómo tiene, cuáles son las características que tiene cada uno, incluso sus empleados, porque se dan casos donde incluso los empleados están haciendo lavados de activos dentro de su organización y usted no lo sabe. Entonces, en la medida que usted pueda abarcar más, va a tener menos problemas. Igualmente el tema de los procedimientos que usted va a llevar a cabo para poder mitigar el riesgo. Puede establecer el procedimiento de la debida diligencia, que estos sí son propiamente los manuales que le determina qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer. Entonces, allí usted establece todo lo que usted quiera. Obviamente, vuelvo y repito, esta clasificación la hice yo de acuerdo a mi organización, que no necesariamente tiene que ver con la suya. Ahí hay puntos que usted puede organizar y clasificar de acuerdo a su realidad. Igualmente, si usted le coloca a ese manual el tema de la capacitación y actualizaciones, las auditorías que tienen que llevarse a cabo en cuanto a las condiciones, criterios, procedimientos, los aspectos que se tienen que auditar, le coloca un código de ética y de buenas costumbres, establece un régimen sancionatorio,
Los formularios son sumamente importantes, están allí colocados en rojo, sin embargo tienen que ir en negro porque forman parte de lo que son los manuales. Usted los debe colocar allí para que la gente o el ente supervisor sepa cuáles son los formularios que usted va a manejar en cada uno de los casos, para que cuando revise la información o el expediente vea si se están cumpliendo o no. Y obviamente señales de alerta que se van a generar. Estos básicamente son los manuales de cumplimiento en el sector asegurador de manera bien sencilla para esos corredores pequeños. Vuelvo y repito, lo importante y lo que se quiere con esta videoconferencia es que ustedes puedan diferenciar lo que son manuales de programas y puedan revisar si efectivamente el documento que ustedes tienen es un programa de cumplimiento, para que a la hora de tener una supervisión o incluso enviárselo al órgano supervisor, él no tenga tantos problemas y usted tampoco a la hora de la verificación, porque lo importante es que aprendamos todos los días y que hagamos bien el trabajo, pero sobre todo mitiguemos el riesgo de que podamos ser instrumentos de aquellos delincuentes que quieran lavar activos con nuestra empresa. Asimismo, tenemos una reflexión final que dice: donde hay buena disciplina hay orden y rara vez hay buena fortuna. Esto lo dijo Maquiavelo. ¿Por qué lo pongo? Porque sin duda alguna, en la medida que usted pueda controlar a nivel interno todos sus procesos, usted va a tener éxito, va a pagar menos multa, va a tener todo bien organizado, va a pagar muchísimo menos en muchas cosas, porque obviamente usted está organizado. Si usted no está en la capacidad de controlar lo pequeño, entonces menos va a tener capacidad para controlar lo grande. Entonces es súper importante que usted aprenda cuando estando chiquito a controlar y a mitigar su riesgo, para que pueda estar capacitado para que cuando esté grande no vaya a tener problemas legales, porque eso sí es muy triste, tener que todo ese trabajo que usted ha realizado por años, tener que pagarlo en multas, o peor aún, ser responsable a nivel penal de algún incumplimiento que haya hecho a la ley. Aquí están mis contactos, tenemos correo electrónico, el WhatsApp, estamos también en YouTube, en Instagram, en una página de Facebook como Iliana Meléndez G. Si les gusta la información que estamos promocionando, pues allí siempre estoy publicando lo que es todo lo que estoy manejando a nivel de prevención de lavado de activos contra el financiamiento del terrorismo, para que también ustedes, si les gusta, pues le den seguir y nos mantengamos en contacto por acá. Los espero el próximo lunes a las 6:30 de la tarde para que sigamos evaluando y supervisando todo el tema de prevención de lavado de activos. Hasta luego.